¿Qué tal? Hoy vamos a desentrañar las reglas invisibles de algo que, bueno, está literalmente en todas partes: el movimiento. Piénsenlo, desde los planetas girando hasta los átomos vibrando, todo parece seguir un guión secreto y universal. Acompáñenme a descubrirlo. La pregunta con la que todo empieza es esta. ¿Por qué se mueven las cosas? Y, una pregunta que a veces es hasta más interesante, ¿por qué se detienen? Suena súper simple, pero la respuesta nos va a llevar a un viaje increíble por el corazón de la física. En el fondo, pero de verdad, en lo más básico de todo, la cosa se reduce a esto: empujones y tirones. Da igual si alguien está empujando una caja o jalándola con una soga. Son estas interacciones las que ponen el mundo a andar. Claro, empujones y tirones es como lo decimos en el día a día, pero en el lenguaje de la ciencia, ¿qué nombre le ponemos a estas interacciones? En física, a todos esos empujones y tirones les damos un solo nombre: fuerza. Esa es la palabra clave. Es la causa de cualquier cambio en el movimiento de algo, que acelere, que frene o que cambie de dirección. Todo es por una fuerza. El tema es que las fuerzas son invisibles. Entonces, ¿cómo hacemos para describirlas, para analizarlas? Pues necesitamos una especie de lenguaje especial, una forma de hacer visible lo que no se ve. Y ese lenguaje es el de los vectores. Miren, una fuerza no es solo un número, no es solo decir 10 newtons. También tiene una dirección, es 10 newtons hacia la derecha. Es esta combinación de cantidad, o sea, magnitud, y dirección, lo que hace que una fuerza sea un vector. Y aquí tenemos la herramienta perfecta para visualizarlo todo: el diagrama de cuerpo libre. No es más que un dibujo súper simple donde aislamos un objeto y le dibujamos encima todas las fuerzas, todos esos vectores que lo están afectando. Es como ponerse unas gafas de física para ver el mundo. Ahora, aquí viene el punto crucial. Rara vez, pero de verdad muy rara vez, actúa una sola fuerza. Lo que realmente importa es la fuerza neta, que no es otra cosa que la suma de todas las fuerzas. Es esta fuerza resultante la que de verdad decide si algo se va a mover y cómo. Entonces, ¿cómo la calculamos? Como vemos aquí, es bastante intuitivo. Si las fuerzas van en la misma dirección, pues se suman. Si van en direcciones opuestas, se restan. Y si son perpendiculares, como formando una L, bueno, ahí usamos un poco de geometría, el famoso teorema de Pitágoras, para hallar la diagonal. Lo importante es que esta fuerza neta es la que manda. Todas estas ideas sobre las fuerzas las organizó de forma magistral Isaac Newton en 3 leyes fundamentales. Y lo más genial es que podemos redescubrirlas nosotros mismos con experimentos muy sencillos. Empecemos con este montaje: una pila de libros, una regla inclinada y una moneda. Si soltamos la moneda, se desliza y, claro, al final se detiene. Eso es por la fricción. Pero imaginemos por un momento que pudiéramos eliminar por completo la fricción. Si la moneda llega a una superficie plana, ¿se detendría alguna vez? La respuesta es no, nunca se detendría. Y esto nos lleva directo a la primera ley de Newton, la famosa ley de la inercia. Un objeto en movimiento quiere seguir en movimiento, y uno quieto pues quiere seguir quieto, a menos que una fuerza neta externa lo obligue a cambiar. Muy bien, pasemos al siguiente experimento. Aquí tenemos un vaso sobre una mesa conectado por una cuerda a otro vaso que cuelga. El peso del vaso que cuelga jala al que está sobre la mesa. Y la pregunta es, ¿qué pasa si le metemos más monedas, o sea, más peso, al vaso que está colgando? Pues el vaso de la mesa se moverá más rápido, ¿cierto? Su aceleración aumenta. Esto ilustra a la perfección la segunda ley de Newton. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. A más fuerza, pues más aceleración. Y es inversamente proporcional a la masa. O sea, si el vaso de la mesa fuera mucho más pesado, aceleraría menos con la misma fuerza. Todo se resume en esa ecuación icónica: fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, fijémonos en la cuerda, que es la parte más interesante aquí. El vaso que cuelga jala la cuerda hacia abajo, pero, al mismo tiempo, la cuerda jala al otro vaso sobre la mesa. Esto nos plantea una idea fascinante. La cuerda no es solo un intermediario pasivo, la están jalando, pero ella también está jalando. ¿Cómo puede ser que una fuerza genere otra fuerza en sentido contrario dentro del mismo sistema? Y la respuesta está en la tercera ley de Newton. Por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Las fuerzas siempre, pero siempre, vienen en pares. El vaso jala la cuerda y la cuerda jala de vuelta al vaso. Así de simple, así de profundo y está en todas partes. Ya vimos el movimiento en línea recta,
Pero ¿qué pasa cuando algo se mueve describiendo una curva? ¿Siguen aplicando estas leyes? Claro que sí. Lo podemos ver en acción construyendo algo bien divertido, una mini catapulta. Con cosas que tenemos en casa podemos lanzar un proyectil y observar una de las trayectorias más comunes y elegantes de la naturaleza. El montaje no puede ser más fácil. Se pega una cuchara a una pinza de ropa, se pone, no sé, un frijol como proyectil, se presiona hacia abajo y... ¡listo! Se lanza. Y lo que vemos es ese arco perfecto. A ese arco lo llamamos movimiento parabólico. Y es una combinación preciosa de las leyes de Newton. El proyectil tiene un movimiento horizontal a velocidad constante, por la inercia, y al mismo tiempo un movimiento vertical que es acelerado hacia abajo por la fuerza de la gravedad. 2 movimientos en uno. Hasta ahora, todo ha sido movimiento de traslación, de ir de un punto A a un punto B. Pero hay otro tipo de movimiento que es fundamental: la rotación, el giro. Miremos esta imagen. Si sostenemos una regla con unas monedas puestas bien cerca de la mano, no cuesta nada. Pero si movemos esas mismas monedas hasta el otro extremo de la regla, de repente se siente mucho más pesado. ¿Por qué pasa eso? El peso es exactamente el mismo. La respuesta es el torque, también llamado momento de fuerza. Resulta que para hacer girar algo no solo importa cuánta fuerza se aplica, sino dónde se aplica. El torque es, digamos, la capacidad que tiene una fuerza para provocar un giro. Y la clave del torque es la distancia al punto de giro, lo que llamamos brazo de palanca. Mientras más largo sea ese brazo de palanca, más fácil es generar torque con menos fuerza. Por eso las manijas de las puertas están lejos de las bisagras, y por eso las monedas en la punta de la regla crean esa sensación de querer girar con mucha más intensidad. Y así es como unimos todo el rompecabezas. Para que un objeto esté en completo equilibrio mecánico, o sea, totalmente quieto y sin girar, no basta con que la fuerza neta sea cero. El torque neto también tiene que ser cero. No debe haber ni traslación ni rotación. Así que, la próxima vez que se abra una puerta, que se lance una pelota o que simplemente algo esté quieto, vale la pena recordar estas reglas. Porque una vez que se conocen, es posible empezar a ver todas esas fuerzas y torques invisibles que sin que nos demos cuenta, gobiernan cada movimiento a nuestro alrededor.